Sumergimos en la mente de una figura que, bueno, para bien o para mal, ha definido una era en el deporte. Cristiano Ronaldo. A raíz de una reciente y muy reveladora entrevista, pues volvemos a enfrentarnos a la pregunta que ha rodeado toda su carrera, sobre todo ahora, que encara su final a los 39 años. Exacto, y es una pregunta que va mucho más allá de los goles o los trofeos. La conversación, la verdad, es que nos obliga a plantear el verdadero núcleo de nuestro análisis de hoy. Es la inquebrantable mentalidad de Cristiano Ronaldo, el motor interno y genuino que explica su extraordinaria longevidad y éxito. O por el contrario, estamos en realidad ante el estratega definitivo, un arquitecto de su propio legado que utiliza esa mentalidad como la herramienta principal para construir una narrativa a su medida. Pues yo me inclino decididamente por la primera opción. Sostengo que su obsesión positiva, como él mismo la llama, y su disciplina casi inhumana son la causa fundamental de todo. Quiero decir, no es una historia que cuenta, es la razón por la que todavía hay una historia que contar. Es una fuerza interior que le ha permitido, doblegar las leyes de la biología deportiva. Pues yo voy a defender la segunda perspectiva. A ver, sin negar ni un ápice su fortaleza mental, que es evidente, argumentaré que esta entrevista es la prueba definitiva de que esa mentalidad es también su arma más sofisticada en la guerra por el relato. Una herramienta estratégica para controlar la percepción de su carrera, sobre todo al trazar esa frontera tan calculada entre los hechos que le coronan y las opiniones que le cuestionan. Para entender mi postura, creo que hay que ir a la esencia de sus propias palabras, que para mí son una declaración de principios. Cuando dice «la obsesión no se compra», está resumiendo toda su filosofía. Él mismo admite que el talento es relativamente común en la élite, pero lo que le ha mantenido en la cima durante 2 décadas no es su habilidad con el balón, es su mente. La frase «si mi cuerpo me dice para, mi mente le dice cállate y corre» es brutal. No es una metáfora, es su manual de instrucciones. Describe una jerarquía interna donde la voluntad somete a la materia. Para mí la prueba irrefutable no está en sus entrevistas, sino en su DNI y en sus estadísticas. A los 39 años sigue siendo una máquina de marcar goles, superando a jugadores 15 años más jóvenes. Eso no se logra con marketing, se logra con un sacrificio diario y una autodisciplina que roza lo patológico. Su objetivo de llegar a los 1000 goles, que a otros les sonaría a bravuconada, en él es simplemente el siguiente punto en el mapa. Es la manifestación de un hambre que no se sacia, que usa las críticas como combustible. Es un motor interno, puro y duro. Entiendo perfectamente el poder de esas frases. Son potentísimas, casi un eslogan de superación personal. Y por supuesto que su disciplina es real. Sería absurdo negarlo. Pero mi análisis empieza justo donde el tuyo acaba. Yo no creo que la narrativa y el motor interno sean cosas separadas. Creo que son la misma cosa. Esa mentalidad es, a la vez, su fuerza y su producto más vendido. Es una sofisticada y brillante estrategia de gestión de su propio mito. Fíjate en el momento y la forma en que redefine el éxito. Su desdén repentino por el Balón de Oro al que despacha como un trofeo de opinión justo cuando la conversación gira en torno a Messi. Eso no es una reflexión casual. Es una devaluación táctica del único gran galardón individual en el que su rival histórico le supera de forma clara. Al mismo tiempo, eleva a la categoría de verdad absoluta los hechos, que casualmente son los récords que él ostenta, como ser el máximo goleador de la historia del fútbol oficial. Esta dicotomía que él crea entre hechos, lo mío, y opiniones, lo de los demás, es una obra de ingeniería narrativa. Su objetivo no es solo ganar partidos, es ganar la historia, y para ello impone sus propias reglas de puntuación. La frase «en mi cabeza yo soy el mejor» siempre no es solo un mantra de autoayuda, es una directiva, una orden que nos da sobre cómo debemos recordarle. Ya, pero esa forma de analizarlo presupone una intencionalidad casi maquiavélica en cada una de sus palabras. Yo creo que es mucho más simple y directo. Hablemos de la rivalidad con Messi. Él mismo dice, nos empujamos. Es una admisión honesta de que la competencia le hizo mejor, pero fíjate en el matiz. Le empujó a él a superarse a sí mismo. No dice yo quería ser mejor que Messi. Dice que la rivalidad le obligaba a no relajarse en su propia búsqueda de la perfección. El fuego, la obsesión, ya estaba ahí desde sus días en Manchester, mucho antes de que la rivalidad alcanzara cotas épicas. Messi fue el catalizador que aceleró una reacción química que ya estaba en marcha. La lucha real, la que le obsesiona, no es contra Messi,
es contra el Cristiano de ayer. La presencia de otro genio simplemente elevó el listón de su propia autoexigencia. Es que no se pueden separar. Decir que fue solo un catalizador es, en mi opinión, ignorar que gran parte de su narrativa pública de la última década se ha construido en contraste directo con Messi. Es el yin de su yang. Su personaje público, el del atleta hecho a sí mismo a base de trabajo y voluntad de hierro, se define en oposición al genio aparentemente natural e innato de Messi. Él alimenta esa dualidad porque le beneficia. Y sus comentarios actuales demuestran que aunque ya no compitan en la misma liga, la rivalidad sigue siendo el marco de referencia desde el que juzga su propia carrera. La forma en que desestima los premios es una reacción directa y visceral al éxito continuado de Messi en ese ámbito, culminado con el Mundial. No es una reflexión filosófica, es una maniobra de contraprogramación. Si la historia se cuenta con balones de oro y mundiales, él no es el número uno indiscutible, por tanto, tiene que cambiar las reglas del juego. Introduce esta idea de hechos contra opiniones para invalidar el tablero en el que no va ganando. Espera un momento. Llamas invalidar el tablero a aferrarse a lo único objetivo que existe en el fútbol. Los goles. Yo defiendo su lógica porque es la única puramente empírica. Un gol es un gol. Se cuenta. Es un dato irrefutable. Un premio como el Balón de Oro depende de cientos de votos de periodistas, capitanes, seleccionadores. Está sujeto a estados de ánimo, a campañas mediáticas, a percepciones subjetivas. Ronaldo, con su mentalidad de ingeniero, se fía de los datos, no de las sensaciones. Al apelar a los números que no mienten, no está creando una narrativa. Está exigiendo que se le juzgue por la evidencia pura y dura, por lo que no admite interpretación. Es el refugio de un competidor nato que solo cree en lo que puede medir y controlar. Y ahí es donde yo veo la gran contradicción y la genialidad de su argumento. Presenta los números como una verdad pura, pero en realidad son una selección interesada de la verdad. Porque, sí, un gol es un hecho, pero su valor y su contexto son absolutamente interpretables y, por tanto, subjetivos. ¿O es que de verdad vamos a aceptar que un gol de penalti en un 8-0 en la Liga Saudí tiene el mismo valor factual que un gol en la final de la Champions League? Es que es absurdo. Al erigir sus estadísticas goleadoras como los únicos hechos válidos, simplifica deliberadamente la complejidad de un deporte de equipo para que la balanza siempre se incline a su favor. Está devaluando todo lo que no se puede contar con un abaco. La creación de juego, la visión espacial, las asistencias clave, precisamente, muchas de las áreas donde otros genios, incluido Messi, han brillado a un nivel superlativo. Lo que él llama hechos es una narrativa en sí misma, una que reduce el fútbol a su mínima expresión, porque es en esa mínima expresión donde él es el rey. Pero esa simplificación, como tú la llamas, es coherente con su forma de ser. Es un finalizador, un depredador. Su función es marcar, y cumple esa función mejor que nadie en la historia. Es injusto pedirle que se valore por criterios que no forman parte de su esencia. Además, esa misma mentalidad es la que le permite seguir compitiendo. Mira su etapa en Arabia Saudí. Muchos lo dieron por un jubilado de oro. ¿Y qué hace él? Se autoproclama el pionero, el hombre que abrió la caja, convierte una retirada en una conquista. Y lo respalda con hechos. Máximo goleador mundial en un año natural. Demuestra que su motor competitivo no depende del escenario. Le da igual el Santiago Bernabéu que un estadio en Riad. Su obsesión es con el gol, y esa obsesión viaja con él. Pero es que eso es precisamente mi argumento. Lo de Arabia Saudí es su obra maestra de control narrativo. Es absolutamente brillante desde el punto de vista de la comunicación. En lugar de admitir lo que era obvio para todo el mundo, que su tiempo en la máxima élite había terminado y que aceptaba una oferta económica irrechazable, él reencuadra la situación por completo. Se presenta no como un jugador que se va, sino como un visionario que llega, un conquistador. Transforma un movimiento reactivo en un acto de liderazgo proactivo. Con eso, gestiona activamente la percepción de sus últimos años. No deja que la prensa escriba el epílogo de su carrera como un declive. Coge él mismo la pluma y escribe un capítulo sobre su influencia global. Y por supuesto que sigue marcando goles allí. Es el entorno perfecto para ello. Un campeonato menos exigente donde puede seguir engordando esas estadísticas, esos hechos, que para él son la única verdad. No estoy de acuerdo con esa visión tan cínica. Que la liga sea menos competitiva no resta mérito a que un hombre de 39 años mantenga ese nivel de ambición.
Otros en su lugar se habrían relajado. Él no. Para mí eso demuestra que el impulso es auténtico. La narrativa es simplemente la consecuencia lógica de unos logros que hablan por sí solos. No necesita construirla, emana de sus acciones. Cuando dice que abrió un camino, es que objetivamente es así. El éxodo de jugadores a Arabia Saudí se produjo después de su llegada. Él fue la primera ficha del dominó. Puede que no fuera su intención inicial, pero su mentalidad le permite ver esa oportunidad narrativa y adoptarla como propia. No es manipulación, es adaptación. Es la misma mentalidad que le permite fallar un penalti y 5 minutos después pedir el balón para tirar una falta decisiva. Ve una realidad y la moldea a su favor, tanto dentro como fuera del campo. Yo lo veo de otra forma. No es que la narrativa emane de sus acciones, es que sus acciones están, en parte, diseñadas para servir a la narrativa. La elección de ir a Arabia Saudí no es solo una decisión deportiva o económica, es también una decisión de legado. Le permite seguir siendo el protagonista, seguir acumulando los récords que sustentan su argumento de ser el mejor. Si se hubiera quedado en Europa en un rol secundario, su narrativa de dominio absoluto se habría resentido. Su mente estratégica, la misma que calcula el momento exacto para saltar a por un remate, es la que calculó que para la historia de Cristiano, el hombre récord, era mejor ser la indiscutible cabeza de león en Riad que una cola de león en Manchester o en Lisboa. No es cinismo, es reconocer a un estratega total. Al final, después de darle vueltas a todo, sigo volviendo al punto de partida, a la evidencia física. La narrativa puede adornar la realidad, puede reinterpretarla, pero no puede crearla de la nada. Para que él pueda contar esa historia de dominio a los 39 años, primero tiene que existir un cuerpo de 39 años que rinde como uno de 25. Y eso no se consigue con discursos, se consigue con una disciplina y una fuerza de voluntad que desafían toda lógica. La mentalidad es el motor, la causa primera. La narrativa es la estela que deja el barco, no el viento que lo impulsa. Su entrevista es una ventana a la mente de un atleta cuya obsesión es la causa real y demostrable de su éxito. Yo, en cambio, concluyo que estamos subestimando lo poderosa que es la construcción del relato en la élite. La mente que le dice a su cuerpo «cállate y corre» es exactamente la misma mente que le dice al mundo «esta es la historia que debéis creer y estas son las reglas para juzgarla». Para mí son dos caras de la misma moneda, absolutamente inseparables. No puedes entender al atleta sin entender al narrador. La conversación nos muestra un estratega superlativo, que libra su batalla más importante no en el césped, sino en el imaginario colectivo. Su lenguaje está diseñado para construir una fortaleza a su alrededor, donde él es el rey, el legislador y el juez de su propio legado. En lo que sí estamos de acuerdo es en que la entrevista nos da un acceso privilegiado a la psicología de una figura histórica. Nos permite ver las entrañas de cómo se construye y se mantiene una carrera de este calibre durante 20 años. Y la importancia que tiene no solo ser el mejor, sino también convencer al mundo de que lo eres. Exactamente. Y con esa dualidad dejamos a nuestros oyentes, para que reflexionen si las palabras de Cristiano Ronaldo son el eco de una mentalidad pura, un motor que arde sin artificios, o si son el guión perfectamente medido de un legado ejecutado con la misma precisión con la que remata portería. El material desde luego nos invita a seguir explorando esa fascinante y compleja relación entre lo que un atleta hace y la historia que nos cuenta sobre lo que ha hecho.